El reciente viaje del Papa a Canadá marcó un hecho histórico ante el escándalo generado por los abusos a comunidades indígenas en internados católicos. El pontífice concluyó el pasado 31 de julio una visita de 6 días que suscitó muestras de emoción, pero también críticas por no haber ido más allá en sus disculpas. El Papa explicó que su motivación con este viaje era la de encontrar a las poblaciones originarias para expresarles su cercanía de dolor y pedir perdón como representante de la Iglesia por el daño que les hicieron aquellos cristianos, incluidos muchos católicos, que en el pasado colaboraron con las políticas de asimilación forzada y liberación de los gobiernos de la época. Durante el viaje, muchas de las víctimas tomaron estas disculpas con receptividad ante una larga espera por un poco de justicia. Y por otra parte, al término de esta visita de 6 días a Canadá, en la que se vio agotado y en silla de rueda, el Papa Francisco reconoció que deberá reducir su ritmo de viajes o hacerse a un lado. Así lo dicho, esto debido a los problemas de movilidad. A pesar de este contexto, la oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer de un próximo viaje del Papa Francisco que será hacia Kazajistán del 13 al 15 de septiembre de este año. De esta manera iniciamos Noticias Globovisión Internacionales, acompañándoles José Enrique Robles y Trina Acevedo, y también desde el estudio Orlando Molina, vaticanista, y también nos acompañan desde Canadá Olaguer Chacón, analista internacional. José Enrique, para abordar un poco más sobre lo que ha sucedido con respecto a este viaje que tiene aristas muy importantes. Buenos días, Trina, buenos días para toda Venezuela, un programa propicio para analizar los diferentes escenarios y perspectivas que se dieron a partir de este viaje del Papa Francisco a Canadá, pero también ver cómo está en este momento la actualidad en el Vaticano, las repercusiones que esto pueda tener y los escenarios a futuro que no pueden faltar en cuanto a las declaraciones del Papa Francisco, que recientemente se ha referido a sus problemas de salud y también no ha descartado la posibilidad de una renuncia si se vuelve imposible que continúe en el cargo. Así que ya recibimos a nuestro invitado desde Canadá, a quien saludamos, Olaguer Chacón, analista internacional. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por permitirme compartir la experiencia desde aquí, desde Canadá. Olaguer, quisiéramos comenzar contigo. Desde el punto de vista político y geopolítico, ¿qué representó esta visita del sumo pontífice a territorio canadiense? Bueno, el tema de las escuelas residenciales es un punto neurálgico en la política interna canadiense. Es un gran debate que se ha venido haciendo en el país en los últimos años, sobre todo desde hace unos 10, 15 años, que el gobierno poco a poco ha venido reconociendo que fue una gran atrocidad haber establecido esa política de Estado. Si bien se ha limitado a calificarla como genocidio cultural, si nosotros analizamos estrictamente desde el punto de vista del derecho internacional, ese adjetivo cultural es absolutamente necesario. Es un genocidio en todas sus formas, porque no solamente fue quitarle a los indígenas la posibilidad de desarrollar su cultura, sino también el Estado se hizo responsable de la muerte por omisión de una población dadas sus características culturales y étnicas. Se habla mucho de las tumbas que se consiguieron de los niños. Los apologistas de las escuelas residenciales señalan que en una época en la que era normal, la tasa de mortalidad infantil era muy elevada, lo era en todo el mundo, pero hasta el momento se ha descubierto que la tasa de mortalidad infantil en las escuelas residenciales era 2 veces mayor a la media nacional. Quisiéramos saber también, de la mano de nuestro vaticanista hoy que nos acompaña en estudio, Orlando, si nos pudieras comentar un poco más también acerca de las actividades que realizó el Papa Francisco en Canadá a propósito de esto que hemos estado conversando. La visita al Papa tiene 3 escenarios muy importantes para el análisis: el escenario político, el escenario geoestratégico y el escenario georreligioso. En el escenario político es muy importante también destacar que el Papa, aparte de ser jefe de 1.500 millones de personas, jefe espiritual, es jefe de Estado. En las religiones monoteístas es la primera vez en la historia que un jefe espiritual es jefe de Estado a la vez. El primer escenario geopolítico de la visita al Papa tiene que ver con Quebec, porque un grupo importante de católicos del Quebec
pidieron y presionaron a la Conferencia Episcopal Canadiense. También quiero indicar que la religión católica no es mayoritaria tampoco en Canadá, sino son los anglicanos. Eso es muy importante establecerlo. Pero le pidieron al Papa reunirse porque ellos querían, ese grupo de católicos del Quebec, nada menos que pedir el respaldo del Papa para la independencia del Quebec. La parte geopolítica. La parte geoestratégica tiene que ver que también un grupo importante de católicos influyentes, donde están empresarios, académicos, políticos, conjuntamente con luteranos y anglicanos, le estaban pidiendo al Papa y le dieron un documento para que el Papa no fuese de visita a Ucrania, porque iba a tener repercusiones en el mundo de la Iglesia Ortodoxa, pero a su vez querían, por la influencia que tiene Canadá con relación al gobierno ucraniano, que el Papa no fuese a Kiev, porque la consideraron que era una visita realmente oportunista desde el punto de vista político, geoestratégico. Y desde el punto de vista georreligioso está el perdón que el Papa pidió a la comunidad indígena, que ellos en Canadá, la comunidad indígena tiene problemas que vienen de hace 150 años, problemas que hasta el momento Canadá no ha podido resolver, y un problema interno de los canadienses que tanto el primer ministro Trudeau como su padre, que fue también primer ministro, no han podido resolver. Tienen alrededor de 50 años tratando de llegar a algunos acuerdos con esa comunidad indígena, que es muy importante, pero no ha podido resolver ese problema. Y en relación a lo que menciona nuestro invitado Orlando Molina, precisamente el Papa Francisco durante esta visita a Canadá ha pedido perdón por el mal que tantos cristianos causaron contra los pueblos indígenas y también lamentó que su iglesia haya participado de una destrucción cultural. Veamos lo que dijo. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales. Sobre esto también se refirió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien recibió con buen augurio este perdón. Sin embargo, admitió que todavía falta mucho trabajo por hacer. Your Holiness has said, begging pardon is not the end of the matter. Como ha dicho su santidad, pedir perdón no es el final del asunto, es el punto de partida, el primer paso. El lunes por la mañana estaba sentado con los sobrevivientes y sentí su reacción a su disculpa. Cada uno tomó lo que necesitaba, pero no hay duda que tuvo un impacto enorme. Estimado Lager, ¿cómo se lee esta declaración tanto del Papa Francisco y el primer ministro canadiense Justin Trudeau después que el pontífice pidiera perdón? Bueno, es un esfuerzo que hace la Iglesia Católica en reconciliarse con sus fieles en Canadá. Yo quisiera hacer una precisión. La religión católica es mayoritaria en Canadá. Casi 50% de los canadienses son católicos. Específicamente en Quebec, más del 85% de los católicos de la población quebecoa es católica, pero también en Ontario. De hecho, en Ontario, las escuelas públicas, existen dos tipos de escuelas, las escuelas públicas laicas y las escuelas públicas católicas. Ambas son gratuitas, ambas tienen el mismo rango y son administradas por el Estado, pero cada uno tiene su propio cuerpo. A nivel nacional, el catolicismo es mayoritario, a pesar de que la mayoría de la población es angloparlante. Esa población angloparlante se ha nutrido de inmigrantes italianos, ucranianos e irlandeses, por eso el catolicismo es mayoritario. Por eso es tan importante la visita del Papa en nuestro país. Y la reconciliación histórica, porque la Iglesia, en efecto, la Iglesia Católica, siendo una iglesia tan importante, junto con la Iglesia Anglicana y otras ramas del protestantismo, participaron activamente en la ejecución de las escuelas residenciales, y no solamente eso, sino que las mismas doctrinas de la Iglesia que justificaron la conquista por parte de España y de Portugal a partir del siglo XVI, también fue utilizada por Gran Bretaña, a pesar de que Gran Bretaña es un estado protestante, para invadir y conquistar los territorios que pertenecían a las primeras naciones.
Estamos teniendo un análisis hoy en este panel especial a propósito de la visita del Papa en Canadá en medio de esta polémica por los abusos cometidos por la Iglesia Católica a comunidades indígenas. Para eso nos acompañaba Olaguer Chacón, analista internacional desde Canadá, y nos acompaña también Orlando, vaticanista Orlando Molina. Debemos hacer una primera pausa en Noticias Globovisión Internacionales. Recuerde que todas sus dudas también y opiniones nos las puede dejar a través de @internacionales_GB. Ya regresamos.